Hola, soy la profe Rita y hoy vamos a estudiar cálculo integral. Así que, sin más, empecemos. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hoy vamos a estudiar cómo se calcula el área bajo la curva, bajo cualquier función. En este caso, en este gráfico se puede observar. Tenemos una función f de x y tenemos también en intervalos. Respecto al eje X, el intervalo comprendido es desde A hasta B y en el intervalo comprendido con el eje Y es de C hasta D. Entonces, desde el punto de vista matemático, el área limitada por la curva y igual a f de x continua en un intervalo AB con el eje X, es decir, las rectas X igual a A y X igual a B, se expresa de esta forma. Es una integral definida en el intervalo de A a B de la función f de x por diferencial de x. También se puede expresar de esta forma. Es una integral definida de A a B de y por diferencial de x. Si realizamos la integral con respecto al eje Y, el área limitada por la curva va a estar expresada de esta forma. Es decir, aquí vamos a tener despejada la función en términos de x, entonces va a ser una x igual a f de y continua en el intervalo de C a D, el intervalo cerrado C a D, el eje y las rectas y igual a C y igual a D. La forma de expresar va a ser una integral definida de C a D de f de y por di, o también puede estar escrita la integral definida de C a D de x por diferencial de y. Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos a continuación. En este primer ejemplo encontramos que dice el ejercicio, obtén el área limitada por la recta. Esta es una recta, es la ecuación de una recta desde la abscisa x igual a -2 hasta x igual a 1. Para poder entender cuál es el área que está limitada por esta recta, vamos a hacer un gráfico. Aquí se puede observar que esta es la recta y igual a -2x más 3 y aquí está señalado desde dónde se va a calcular el área desde la abscisa x igual a -2 hasta la abscisa x igual a 1. Entonces vamos a calcular esa área por medio de integral. Esta es la forma de expresar área es igual a una integral definida del intervalo -2 a 1 de la función f de x por diferencial de x. Entonces vamos a calcular esa integral definida. Esta es la forma de expresar. Es una integral definida de -2 a 1 de -2x más 3 por diferencial de x. Vamos a hacer la integral. Esta es la integral, entonces, de la función -2x más 3. Sería -2x al cuadrado sobre 2 más 3x, que ahora vamos a evaluar en el intervalo de -2 a 1. Entonces vamos a sustituir el límite superior en esta función, en esta x, menos el límite inferior en esta x y luego para esta otra función, 3x. Bueno, entonces tenemos que esta
Esta constante se va a simplificar con esta constante. Luego el límite superior, 1 al cuadrado menos límite inferior, menos 2 al cuadrado, más 3 por límite superior menos límite inferior. Vamos a tener 1 menos 4 más 1 menos por menos más 2. Entonces vamos a tener acá 1 menos 4 menos 3. Con este menos va a ser 3 más, acá va a ser 1 más 2, 3. Por 3 son 9. 3 más 9, 12. Es decir, el área comprendida en la recta y igual a menos 2x más 3 desde menos 2 a 1 corresponde a 12 unidades y se suele escribir unidades al cuadrado. En el ejercicio número 2 dice, encuentra el área comprendida entre la curva y igual a 2x menos x al cuadrado y el eje x. Así como en el ejercicio anterior, vamos a graficar en primer lugar y luego desde el punto de vista gráfico ya se puede observar. Es la figura corresponde a una parábola comprendido con el eje X. Bueno, para poder encontrar estos puntos de intersección que se puede observar aquí en el gráfico, vamos a hacer lo siguiente. En esta ecuación vamos a igualar a 0 la y vamos a encontrar la x. Entonces, en esta ecuación ya igualamos la y por 0. Entonces, sacamos factor común x y vamos a tener 2 menos x que es igual a 0. Entonces tenemos aquí dos factores. Por un lado, x igual a 0. Ese es un primer valor. Y otro valor de la x va a ser con este factor 2 menos x cuando igualamos a 0. Y entonces de aquí vamos a despejar que la x es igual a 2. Entonces, esto me indica los límites de la x en los cuales va a variar el área de esta parábola. El 0, que está representado de esta forma, es el límite inferior y el 2 es el límite superior. Entonces, el área de esta parte de la parábola va a estar expresada de la siguiente forma. Integral de 0 a 2 de la función 2x menos x al cuadrado. Ahora tenemos que integrar. Esta es la integral de la función 2x es 2x al cuadrado sobre 2. De la función x al cuadrado es x al cubo sobre 3. Por supuesto, vamos a evaluar en el intervalo de 0 a 2. Aquí lo que vamos a hacer es sustituir límite superior en donde hay x menos el límite inferior donde hay x también. Aquí se puede simplificar estos dos. Entonces, el área, entonces aquí sustituimos límite superior, 2 al cuadrado, menos límite inferior, en este es 0 al cuadrado, menos un tercio, nuevamente límite superior va a ser 2 al cubo, menos límite inferior, 0 al cubo. Entonces tenemos 4 menos 8 tercios. Es igual a 4 tercios y vamos a colocar unidades al cuadrado. Entonces, esto corresponde al área, eso corresponde al área de esta parte de la parábola, comprendido de 0 a 2. A continuación vamos a hacer otro ejercicio del cálculo del área
En esta vez vamos a tener la función f de x igual a 3 sobre x menos 2 y nos dice en el enunciado que está limitado por el eje y las rectas que van a ser límite inferior y superior son las rectas y igual a 2 e y igual a 7. Para poder entender mejor, vamos a hacer un gráfico. Este es el gráfico correspondiente a la función 3 sobre x menos 2. Es esta forma. Y podemos observar que está limitada en la recta y igual a 2 e y igual a 7. Entonces, para poder hacer el cálculo del límite y evaluar luego para poder calcular esta área, lo que tenemos que hacer es de esta función despejar la x. O sea que esta función se puede escribir de esta manera. Y es igual a 3 sobre x menos 2. Aquí vemos que la función y igual a 3 sobre x menos 2, podemos pasar esta expresión que está dividiendo al otro miembro, va a pasar multiplicando, y luego aplicamos la distributiva de la y con respecto a este paréntesis. Entonces vamos a tener y por x menos 2 por y es igual a 3. De ahí vamos a dejar sola a esta expresión porque recuerden que les había comentado que la x es la variable que tenemos que despejar. Por lo tanto, esta expresión va a pasar al otro miembro, va a ir sumando. Y por último, esta y que aquí está multiplicando va a pasar dividiendo. También esta misma expresión podemos, de esta misma expresión, separar este denominador para este término. Entonces va a ser así, 3 sobre i. Y también para este término, en donde la i se va a ir con la i y nos va a quedar más 2. Entonces, esta va a ser la función que voy a calcular su área porque la recta o las rectas, lo cual está limitada esta función, son las rectas de ordenada i igual a 2 e i igual a 7. Entonces, esta es la forma de expresar el área. Va a ser la integral definida de 2 a 7 de la x. Esta va a ser la x por la diferencial de y. Ahora vamos a calcular esa área. Una vez que sustituimos el valor de x que está acá en este recuadro, que es 3 sobre i más 2, esa función tenemos que integrar. Para eso voy a separar esta integral por la diferencial y también esta integral con esta diferencial. Entonces, una vez que separamos, la función queda así. 3 es una constante, sale fuera de la integral. Integral de i sobre i más lo mismo sucede con el 2, sacamos fuera de la integral. Integral de 2 a 7 de la diferencial de i. Entonces, la integral de esta función es logaritmo natural. La integral de esta función es i. Evaluado la i en el intervalo de 2 a 7. Vamos a hacer la evaluación. Esta es la función integrada 3 logaritmo natural de i más 2i. Por supuesto que esto tiene que estar evaluado en el intervalo de 2 a 7. Entonces tenemos 3 por logaritmo natural de 7 menos logaritmo natural de 2. Podemos utilizar la propiedad de los logaritmos. Esto es logaritmo de un cociente.
Entonces va a estar expresado 7 sobre 2 más 7 menos 2, 5 por 2, 10. Y entonces esta va a ser el área en unidades al cuadrado. Va a ser entonces el área en unidades al cuadrado de esta zona de la función f de x. A continuación, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice, en el enunciado encuentra el área limitada por el eje x. La función es f de x igual a coseno de x y está limitada en las rectas x igual a 0 y x igual a pi. Para poder calcular el área, así como venimos haciendo en los demás ejercicios, vamos a hacer el gráfico. El gráfico de la función coseno está limitado en x igual a 0 hasta x igual a pi. Podemos observar, según esta figura, que tiene dos zonas, la función coseno, cuyo área se tiene que calcular, cuya área se tiene que calcular. Tenemos el área A1, que está limitado en el intervalo de 0 a pi sobre 2. En pi sobre 2, la función coseno es 0. Y esta otra área, que está para abajo, en el intervalo de pi sobre 2 a pi, en el valor de pi, la función coseno es menos 1. En el valor de 0, la función coseno es 1. Entonces, el área va a tener la siguiente forma. Esta es la forma del área total de la función coseno en el intervalo comprendido de 0 a pi. Va a ser el área 1, que es de 0 a pi sobre 2, menos porque está por debajo del eje x, entonces menos el área 2, que está comprendido en el intervalo de pi sobre 2 a pi. Por lo tanto, la función coseno va a tener dos áreas, dos partes, de 0 a pi sobre 2. Tenemos que calcular la función coseno y luego evaluar en este intervalo. Menos, tenemos que calcular la integral de la función coseno en este intervalo y luego evaluar. Vamos a hacer eso. Entonces, esta es la integral de la función coseno de seno, evaluado en los límites de 0 a pi sobre 2, menos también de esta parte de la función es su integral seno de x, evaluado en el intervalo de pi sobre 2 a pi. Ahora vamos a evaluar. Entonces, la evaluación es seno de pi sobre 2 menos seno de 0. Seno de 0 es 0. Seno de pi sobre 2 es 1. Seno de pi es 0. Vamos a escribir, esto va a ser 0. Y también aquí vamos a tener 0. Por lo tanto, área es igual seno de 1 menos con menos tenemos más. Seno de pi sobre 2 también es 1. Entonces, el área de la función coseno en el intervalo de 0 a pi es 2 unidades al cuadrado. Gracias por llegar al final de este video. Si te gustó, no te olvides de darle un me gusta, suscribirte a este canal, compartir para que otras personas puedan ver. Y no te olvides de dejar tu comentario. ¡Hasta luego!